gracias al Señor en esta mañana, y hemos dejado un año atrás y estamos empezando un año nuevo, un año en la gracia de Dios. Y qué bueno es el Señor, porque no solo dejamos un año atrás el culto pasado y en nuestras reuniones de grupos pequeños, dejamos atrás un año que ya pasó, sino que también en la gracia de Dios esta mañana el Señor nos vuelve a reunir para este nuevo año que el Señor quiere mostrarnos su voluntad. La palabra del Señor dice que Él preparó caminos de antemano para que nosotros anduviéramos en ellos. Noten, caminos de antemano Él preparó para que anduviésemos en ellos. O sea que no serán tus caminos, no será tu voluntad, sino lo que el Señor quiere es que tú descubras esos caminos. Yo creo que este año es un año de sueños, visiones y profecías para la iglesia del Señor, para esta iglesia. Este año Dios pondrá sus sueños en tu corazón y sacará tus propios sueños. Dios pondrá su visión y quitará tu visión, porque no pueden haber dos sueños, ni pueden haber dos visiones, ni tampoco puede haber mejor palabra para ti y para mí que la palabra profética, porque es palabra segura, porque es palabra de Dios. Y el Señor dice que lo que Él ha determinado, ¿quién lo impedirá? Entonces, palabra segura. Y por eso decía que este año el Señor quiere mostrarnos a cada uno de nosotros sus sueños, sus visiones y su palabra profética para que nosotros podamos caminar en esos sueños, en esas visiones y esas profecías que Dios ha revelado en su palabra y que por su Espíritu las guiará también, nos guiará en forma específica a cada uno de nosotros. Pero si queremos captar esos sueños, esas visiones y profecías que ya han sido dadas, que ya han sido preparadas por el Señor desde antes de la eternidad, el Señor las preparó, Salmo 139, antes que naciéramos, Efesios capítulo 1, desde la eternidad el Señor preparó todo lo que Él quería de nuestra vida. Sin Cristo teníamos nuestros propios sueños, teníamos nuestras propias visiones y teníamos nuestra propia palabra. La última palabra era nuestra, no era la palabra de Dios. Pero al traernos el Señor a sus pies, nos ha traído para que nosotros podamos entrar en esas visiones, en esos sueños y en esa palabra profética de Dios escrita para nosotros. Y que el Espíritu Santo la guiará en forma personal. Ahora, todos nosotros, repito, sin Cristo, teníamos sueños, visiones y la última palabra en nuestra vida propias. ¿Cuál es la diferencia o los beneficios de recibir los sueños, las visiones y la palabra profética de Dios para ti y para mí? Porque nosotros muchas veces como que valoramos más cuando entendemos los beneficios. Mira, tus sueños terminarán un día en una tumba. Tus visiones, que es lo que tú quieres ser o hacer, también terminarán en una tumba. Y tu palabra dejará de ser. Pero los sueños de Dios para ti, las visiones de Dios para ti y la palabra profética para ti permanecerá para siempre. ¿Me entiendes? ¿Qué quieres escoger? ¿La nada o la eternidad? ¿Lo que pasa o lo que permanece? Porque la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Los sueños del mundo, las visiones de este mundo.
las palabras de este mundo, las filosofías, tradiciones de este mundo van a pasar. Pero luego dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, quiero hacerte una pregunta para entrar a nuestro tema y luego darles la cita. Por si acaso, hoy día ya no viene el apóstol. Así que pongan atención, no piensen que va a haber dos mensajes, va a haber uno solo. Presten atención. El contraste de crecer, o de la palabra crecer, ¿cuál es? ¿O cuáles podrían ser como sinónimo? El contraste de crecer. Achicarse, bueno. Reducirse. Disminuir. Bajar. Son contrastes de crecer. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Versículo 11 al 15, al 16, está nuestra lectura en esta mañana. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Y quiero que noten en estos pasajes las frases o las palabras que dicen crecer, o las palabras que nos inducen a pensar que esta palabra profética dice que tenemos que crecer. Efesios capítulo 4, versículo 11, en la versión que yo tengo, la versión de las Américas o del mundo hispano, dice así. Y Él dio, el Señor Jesucristo, dio a algunos el ser, ¿qué cosa? Apóstoles, a otro el ser, profetas, a otros el ser, y a otros maestros, ¿a fin de qué? Es decir, ¿cuál será la tarea de estos ministerios? Hay ministerios en la iglesia. ¿Estás en alguno de ellos? Luego dice, a fin de lo que harán estos ministerios, a fin de capacitar o entrenar. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Entonces, ¿qué van a hacer estos ministerios? Van a capacitarnos, van a entrenarnos. Dios ha dado esos ministerios para que tú seas entrenado, para que tú seas capacitado. ¿Para qué? Tú serás capacitado ¿para qué? Para hacer la obra del ministerio. Claro, Dios no capacita para que tú te sientes. O alguien se capacita y se sienta y no hace nada después de ser capacitado. O alguien le dice, ve a la universidad, sé un ingeniero, y al final le dice, ahora siéntate. Guárdate el título, ponlo debajo del colchón, ponlo en tu vitrina y nunca ejerzas la carrera. Entonces es evidente que la intención de Dios al dar los ministerios a la iglesia es para que los santos sean capacitados. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. ¿Y qué es hacer la obra del ministerio? ¿Qué es ministrar? Sencillamente es servir. Dios quiere capacitarte para que tú le sirvas. Porque el Señor cuando vino dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir. Si tu maestro vino no para ser servido, y era el Rey de la Gloria, y evidentemente tenía todo el derecho de ser servido, sin embargo él dijo, he venido para servir. Mientras esté en esta tierra, he venido para servir. Muy bien, sigamos entonces. No solamente capacitar a los santos para hacer el ministerio, el servicio, servir a Dios, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, tú vas a participar en edificar la vida de otros.
construir la vida de otros, hacer que otro pueda su vida crecer. Entonces da por diríamos, sentado de que tú te capacitarás o estás en la capacitación para que tú ayudes a otro, sirvas a otro, para que otro sea edificado. ¿Ya estás edificando a alguien? ¿Ya te estás entrenando? Si no es así, déjame decirte que ya empezaste mal el año. Pero no hay problema, ahí vamos a empezar. Solo tienes que ir a una GCC y ya empezó. Ya empezó esa capacitación y continuará esa capacitación. Luego dice, hasta que la capacitación y el ministerio de estos 5 ministerios será ¿hasta cuándo? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Número 1, a la unidad de la fe. Llegar a la unidad de la fe. Eso tiene que ver con alguna meta de crecimiento, ¿verdad? Porque cuando nació la hermana en Cristo, si fue ayer, no tiene la misma fe de Rocío, ¿verdad? Entonces, llegar a la unidad de la fe tiene que ver con crecimiento. No se puede llegar a tener la fe de otro si usted no crece. Tiene que crecer. Pero si no crece, ¿qué va a pasar? Va a seguir bajo, va a seguir disminuido, va a seguir reducido. Y lo peor es que usted le va a echar la culpa a otro. Es como que un enano de nacimiento le diga a una persona normal, oye, yo soy enano por ti. No, él no es enano por usted o por yo, o por mí. ¿Ok? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Crecimiento, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Noten, pleno conocimiento del Hijo de Dios. Otra vez eso es crecimiento. Tu meta es crecer en la fe. Tu meta es tener pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pablo dice en la carta a los Colosenses, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, si Pablo dijo que él no lo conocía como debía conocerle, ahora ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Para empezar, ¿cuántas de las 13 cartas de Pablo conoces? ¿Las has leído? Pablo conocía todo el Antiguo Testamento, había sido maestro de las Escrituras, fariseo, maestro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Dios está desafiando nuestras vidas. Pleno conocimiento, crecimiento, condición de un hombre maduro. ¿Eres maduro? ¿Eres maduro? ¿Quieres ser maduro? Miren las metas que Dios está poniendo para nuestra iglesia, para tu vida, para nuestra vida. Maduro. Es interesante que cuando Juan, el apóstol Juan, escribe su primera carta, él describe varios tipos de crecimiento dentro de la iglesia. Por ejemplo, en primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 13, él dice, primera de Juan 2:13, les escribo a ustedes padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes niños, porque conocen al Padre. 3 grupos, niños, jóvenes. Él no está hablando de edades. Un estudio serio de la carta indica que él está hablando de 3 grupos de personas en cuanto al crecimiento en la iglesia. Él está hablando de niños, de jóvenes y está hablando de padres. Los padres, dice, conocen a aquel que ha sido desde el principio, una revelación de Dios
como Dios creador, como el Dios de toda la Biblia. Una perspectiva de la vida basada en las Santas Escrituras. Un conocimiento de Dios que abarca toda la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Esta es la gente madura. Pero luego vienen los jóvenes, pero no se dice poco de los jóvenes. Dice porque han vencido al maligno. Es decir, gente que ha vencido su pecado, ha vencido el poder de las tinieblas, porque el poder de las tinieblas lo que nos va a querer llevar es al pecado, al desánimo, al desaliento. Ellos lo han vencido. Y finalmente, aún de los niños dice, porque conocen al Padre. Conocen al Padre. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, crecimiento, conocimiento, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, crecimiento, condición de un hombre maduro, crecimiento, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos años nos llevará llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo nos llevará eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Y mira que dice que Dios ha dado, en el versículo 11, a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para entrenarte para eso. No olvides esa parte, porque hay unos que quieren ser llaneros solitarios en la iglesia. Tienen el sueño americano, ¿no? Porque de ahí viene el llanero solitario. Si queremos crecer en todos estos aspectos, necesitamos el ministerio de quienes Dios ha regalado en su iglesia para poder crecer en estas áreas. Pero vuelvo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? En el estudio inductivo decimos que cuando lees algo debes preguntar qué significa. ¿Qué tenía en la mente el apóstol Pablo cuando él dijo que el Señor le había revelado que nosotros debemos llegar a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Qué estaba en el corazón de Pablo? Tendríamos que leer sus cartas para poder ver un poco lo que él dice acerca de Colosenses, una de esas cartas. Él llegó a decir, quisiera ser semejante en su vida, en su muerte y en su resurrección. Pero aún esas palabras tendríamos que buscar su profundo conocimiento, la profunda revelación que él recibió de eso. Pero quizás tú puedas visualizar algo de eso. Solo estoy tratando de hacer algo para establecer metas en tu corazón y en mi corazón en relación a la vida espiritual, en relación al crecimiento espiritual en tu vida, lo que te va a llevar a crecer, porque de lo contrario o te mantendrás en el mismo estado, o disminuirás o bajarás, porque el diablo sí quiere que tú disminuyes y bajes. Pero el Señor quiere que tú crezcas y te ha dado el medio. Versículo 11, Él dio a algunos el ser apóstoles, el ser profetas, el ser evangelistas, pastores y maestros. Pero vamos a ver más adelante que hay otros más que Dios te ha dado para tu edificación y para que tú te prepares en el servicio. Pero quiero que pienses en esto. Quiero que pienses en esto. Si vamos a llegar a ser a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, piensa en la vida de Jesús. Piensa cómo era la vida de oración de Jesús. Piensa cómo Jesús enseñaba. Piensa en Jesús cómo predicaba. Piensa en Jesús cómo echaba fuera a los demonios. Piensa en Jesús cómo oraba por los enfermos. Piensa cómo entrenó a otros para que pudieran ser discípulos de Él. Piensa cómo usó su tiempo Jesús. Piensa cómo usó sus relaciones. Piensa cómo Él usó aún los recursos económicos, porque dentro de los 12 tenía a uno que se llamaba Judas y él que era el tesorero del grupo.
Piensa en cómo usó él los recursos económicos que Dios le había dado para hacer el ministerio, para vivir y hacer el ministerio. Yo creo que eso ya nos llevaría a una dimensión de entender un poco lo que Pablo está diciendo así por revelación del Señor, que debemos llegar a la medida y la estatura de plenitud de Cristo. Entonces, no es un asunto de imitar a alguien, sino es más que imitar, es que la vida de Él sea manifestada en nuestra propia vida. Porque nadie puede hacer los milagros, las sanidades, si no está unido a Cristo. Sigamos en el versículo 14. Entonces, ¿para qué será todo este crecimiento? Entonces ya no seamos niños, Dios quiere que dejes de ser un niño en este año que viene y empieces tu crecimiento. Ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Una característica de la niñez es que alguien te dice algo y tú te quedas ahí. O te dicen algo y te vas para allá. Te vuelven a decir y te vas para allá. Y te vas para acá. Porque un niño es así. Un niño tiene que obedecer a lo que sus padres le dicen. Pero Dios quiere que dejes de ser un niño. Y dejes de ser sacudido y llevado de aquí para allá. Versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos ¿en qué? Voy a crecer en mi carrera. Este año voy a sacar 20 en mis estudios. Está bien, es buena meta. Pero aquí dicen todos los aspectos de aquel. Otra vez vuelve a quién. ¿Dónde debe estar nuestra mirada principal de crecimiento? En Cristo. En todos los aspectos en Cristo. En todos los aspectos en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿tú eres parte del cuerpo? Tú estás en este versículo. De quien todo el cuerpo, cada uno de nosotros, estando bien ajustados y unidos por la cohesión de las coyunturas, proveen, algunos son, o todos dentro del cuerpo, estamos unidos por coyunturas que proveen el funcionamiento adecuado de cada miembro y produce ¿qué? El crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Su propia es del cuerpo, el crecimiento del cuerpo y su propia edificación, toda la edificación del cuerpo. Ahora, hay ligamentos, hay coyunturas. Esos ligamentos y coyunturas son los que permiten la unión dentro del sistema muscular. No solo hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, también hay coyunturas. La coyuntura sirve para unir, sirve para ayudar a crecer, produce el crecimiento del cuerpo. ¿Quiénes son estas coyunturas? Son los que guían los grupos pequeños. Son los que sirven con los grupos pequeños. Son los que colaboran con los que están trabajando en los grupos pequeños. Porque ellos van a tratar de que tú también, por medio de su vida y su ministerio, su servicio, tú puedas crecer, como dice aquí. Esta es la otra parte del crecimiento. Producir. ¿Se dan cuenta que es ya los ligamentos del cuerpo que hace y que se produzca un crecimiento del cuerpo? Esos ligamentos van a permitir también el crecimiento del cuerpo. Y no solamente los que están en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ya eres una coyuntura? ¿Ya eres un ligamento? ¿Estás permitiendo que otro crezca o que otro decrezca? Porque a veces estamos en un lugar y lo que hacemos es
matar a otros espiritualmente con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Y en vez de ser ya maduros, tenemos que volver a los rudimentos. El contraste de crecer es disminuir o bajar. Pero Dios quiere que crezcamos. Ahora, el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú lees todo el pasaje, el Señor empieza a hablar por la casa, empieza a hablar por el vestido, sigue hablando del alimento, y habla de todas nuestras necesidades, pero termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, que Dios ha puesto un orden en nuestra vida. Si crecemos espiritualmente, creceremos en todas las demás cosas en nuestra vida, en las cosas materiales, en las cosas físicas, en las cosas que necesitamos, porque Dios sabe que tenemos necesidad de ellas. Pero tenemos que poner la prioridad del crecimiento en nuestra vida y llegar a ser maduros. Ahora, quiero mencionarle unas 2 o 3 falsedades y verdades acerca del crecimiento. En realidad son 6, pero no voy a usar creo todas, solamente algunas. En relación, falsedades y verdades en relación al crecimiento. Se nos ha hablado en el pasaje que hemos leído de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente, pero ¿cómo podemos llegar a crecer y llegar a ser maduros en Cristo? Esa es una pregunta importante porque a mí me dicen, crece a esta estatura, en fe, así, pero ¿cómo lo hago? Entonces, por eso es que quiero mencionar, o por lo menos en esta mañana de repente mencionar, 3 falsedades y 3 verdades acerca del crecimiento espiritual. 3 conceptos erróneos y 3 conceptos verdaderos acerca del crecimiento y la verdad espiritual o la madurez espiritual. La primera cosa falsa, muchas veces en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor, es creer que el crecimiento espiritual es algo automáticamente después de uno nacer de nuevo. O sea, mucha gente piensa y cree que una vez que una persona llega a Cristo, ya automáticamente va a ir creciendo. Es decir, ya nació, entonces va a seguir creciendo. ¿Será eso verdad? Mira tu propia experiencia. Llegaste a Cristo, viniste al Señor. Ya ahorita, si tienes un año en la vida cristiana, ¿ya has crecido un montón? ¿Ya creciste? No, porque es una falsedad. No es verdad que el crecimiento espiritual es automático, es decir, que tú vienes a Cristo y inmediatamente empiezas a crecer y nadie te tiene en tu crecimiento. Entonces, muchas veces se piensa, en el mejor de los casos, que una persona que asiste a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, y está presente en las reuniones, entonces está creciendo. No necesariamente. Porque el crecimiento no depende de estar sentado aquí, porque puede ser que tu mente no esté aquí, ni tu corazón esté aquí. No solo en esta, ni en ninguna otra reunión, tu mente no esté aquí, ni tu corazón esté aquí. Así que el hecho de que estás sentado aquí, o estés en una reunión cualquiera de la iglesia, cualquiera que sea, oración, estudio bíblico, si tu mente, tu corazón, todo no está allí, tú no vas a crecer. Entonces, asistir aún regularmente a una iglesia no es sinónimo de estar creciendo. Hay personas, yo conozco personas, tengo 39 años en la fe, y puedo decir con toda seguridad de que hay personas que han ido a muchas reuniones, algunas durante toda su vida, los he visto partir incluso algunos de la presencia de Dios, y sin embargo ser bebés espirituales, aunque han estado años tras años y de años en una iglesia,
asistiendo a las reuniones, tomando cursos bíblicos, etcétera, etcétera, y no crecer, morir siendo bebés espirituales. Entonces, es evidente que para crecer necesitamos ser equipados de ciertos hábitos en la vida espiritual para poder crecer, como lo sería en la vida natural. El niño que nace para crecer necesita leche, necesita el cuidado, la atención de otra persona. No es que él nace, la mujer lo da a luz y luego ese niño crece solo. Él necesita la ayuda, necesita que alguien y hábitos que tienen que ser formados en él, por ejemplo, los que tienen un niño, viene a la casa del niño y no le establecen un hábito de disciplina, ese niño va a gritar toda la noche, todos los días, la mamá va a andar soñolienta todo el día porque no le ha puesto un hábito de disciplina a ese niño. Muchas veces los padres se equivocan en eso. Yo hice que mis hijos lloraran una semana. Yo también estaba llorando ahí, porque me dolía verlos llorar. Pero yo sabía que si les establecía un hábito de dormir a cierta hora, de tomar su leche a cierta hora de la noche y dejarlos ahí, si se despertaban, lo más que hacer es ver si es que estaban llorando por algo o era simplemente porque querían ir a la cama con nosotros y tener cerca, ¿no? Pero los niños tienen huelen desde pequeños, ya tienen los sentidos. El olfato es uno de ellos, huelen a papá y a mamá. Y si está cerca, no está cerca, quieren ir allí. Apenas tienen días de nacidos, pero son así. Eso que el niño no sabe, ese niño sabe más que tú, te manipula a ti, te maneja a ti como tú quieres, si no le estableces una disciplina. Y preferí una semana que lloraran, a la siguiente semana, a la última hora del biberón, y era también la última hora para dormir, y ya no despertaban hasta el otro día, y todos felices dormíamos después de una semana. Yo conozco padres que hasta ahora, sus hijos 3 años, 4 años, y se siguen despertando a la madrugada, le siguen dando la teta, etcétera, etcétera, etcétera. Un desastre. Ese niño se va a convertir en un delincuente en un día. ¿Sabe por qué? Porque él no tiene disciplina. Y tenemos que crear disciplinas para crecer en cualquier aspecto de la vida, no solamente en el físico, sino en todos los aspectos de la vida. Entonces, el crecimiento espiritual se produce a través de el tiempo. Dice el libro de los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Decía hace un momento que millones de cristianos han envejecido y han muerto sin haber crecido espiritualmente. ¿Cuál es la verdad en contraste a esta mentira entonces, o esta falsedad, de que si nosotros nacemos espiritualmente, podemos crecer automáticamente? La verdad es que el crecimiento espiritual es algo intencional y que requiere un compromiso. Yo diría que esta va a ser una de nuestras palabras de este año, compromiso. Compromiso. Acabamos de recordar un compromiso que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor lo llama pacto. Pero para crecer espiritualmente, yo necesito hacer un compromiso para crecer. Si no hay un compromiso para crecer, tú no vas a crecer. Si tú entras a la universidad y haces un compromiso para terminar la carrera, vas a terminar la carrera. Pero si tú entras y no haces ese compromiso, te aseguro que nunca vas a llegar a terminar la carrera. Compromiso. Entonces, un compromiso de estudiar, un compromiso de ir, de estar en tus clases, de hacer tus tareas, tus exámenes, de sacrificarte cuando sea necesario. Sacrificar tiempo, sacrificar relaciones, sacrificar dinero. ¿Sí o no?
¿Y qué crees que va a ser en la vida espiritual? ¿Menos que eso? ¿Vas a tener que ser menos que eso? No. Por eso es que mucha gente no crece en la vida espiritual, porque piensan que ya nací de nuevo, ahora el Señor me va a hacer crecer. Sin que yo haga nada, el Señor me va a hacer crecer. Me va a dar grandes revelaciones, sueños, visiones. Me voy a convertir el profeta que el pastor, el apóstol ha dicho que soy, sin ningún compromiso, sin ningún hábito en mi vida. Eso es lo que el diablo quiere, que no tengas ningún compromiso ni ningún hábito. Pero la verdad es que para crecer espiritualmente, tú necesitas intencionalmente hacer un compromiso para crecer. Mira, te lo voy a poner en las palabras del Señor Jesucristo. ¿Ya? Vamos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 9. Creo que me voy a quedar en uno nomás. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 9. Compromiso para crecer. El Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 57 al versículo 62. 57 al 62 de Lucas 9. Mientras ellos iban por el camino, Jesús y los discípulos, uno de ellos, o uno que andaba por ahí le dijo, más atrás sabemos que era un maestro, alguien del Sanedrín. Este le dijo a Jesús, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. ¿Qué le respondió el Señor? Las zorras tienen madrigueras, cuevas, y las aves de los cielos nidos. Le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Le estaba pidiendo al Señor un compromiso a este hombre que quería seguir a Cristo o no? ¿Le estaba pidiendo un compromiso o no? Sí le estaba pidiendo que hiciera un compromiso. No les dijo, bueno, ya quieres venir muy bien, ya únete a la banda. Ven a la banda. Ven al grupo. No, el Señor le dijo, mira, eso tiene un costo. Tiene un costo. Requiere un compromiso. Miren el otro. Otra persona le dijo a Jesús en el verso 59. O Jesús ya le dice a otro, ¿no? Ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Versículo 60, Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Mira el compromiso. Compromisos con relaciones fuertes en nuestra vida. Padre, madre. Jesús le dice, ven, y él dice, déjame primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a su muerte. Tú anda y predica. Urgencia, compromiso de urgencia. Urgente, es urgente. Todo lo demás se tiene que postergar. Versículo 61. También otro dijo a Jesús, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de mi enamorada, de mi enamorado, de mis amigos. Permíteme despedirme de los de mi casa, de papito, de mamita. Permíteme. Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Nadie. ¿Quieres ser apto para el reino de Dios? ¿Quieres crecer en las cosas de Dios? Compromisos. Dios te pide compromisos. Hoy día los voy a dejar en el piso. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo. Es como si tú eres parte de esa multitud ahora, porque te voy a decir la palabra de Jesús. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí
y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no aborrece aún su propia vida, no deja las cositas que tiene en su vida, no puede ser mi discípulo. Compromiso. Que pone en segundo lugar los afectos. Y aún tu propia vida, lo que tú quieres hacer. Tus sueños, tus visiones. Y tu última palabra, si quieres ser un discípulo, tienen que ser puestas después de el Señor Jesús. Versículo 27, el Señor siguió hablándole a las personas estas: el que no carga su cruz y me sigue. Noten la última frase que Jesús hace, o el evangelista resalta, ¿no? En el versículo 26 termina diciendo: no puede ser mi discípulo. Versículo 27, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es cargar nuestra cruz? ¿Hacer lo que van a hacer en Semana Santa algunos católicos? Agarrar una cruz y llevarla ahí todos los días. ¿Qué significó la cruz para Cristo? Humillaciones, desprecios, aborrecimientos. Hasta sus hermanos no creían en él. Su madre le dijo: ¿qué haces ahí ya tanto tiempo hablando la Biblia? Porque vinieron, ¿no?, su madre y sus hermanos, dice, y dijeron que querían hablar con él, y fueron y le dijeron: Jesús dice, tu madre y tus hermanos que están ahí que quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre?, dijo él. ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Y siguió predicando. El que no carga su cruz, cruz es morir a ti mismo, es morir a ti, morir a quién eres tú en tu humanidad. Es decir lo contrario a lo que tú quieres, es decir lo contrario a lo que tú piensas, es decir lo contrario a lo que tú sientes. Eso es morir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi cuerpo no es mío, es de Él. Mis pensamientos no son míos, son los de Él. ¿Y cuáles son tus sentimientos? Los de Él. ¿Y cuál es tu voluntad? La de Él. Miren ahora el versículo 33. Así pues, el mismo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia, ¿a qué? A todas sus posesiones, no puede ser, otra vez la misma frase, mi discípulo. Renuncia a tiempo, renuncias a relaciones, renuncia en lo económico, en el dinero. Tienes que renunciar a todo si quieres llegar a crecer. No hay otro camino, hermano. No hay otro atajo. Yo estaba estudiando educación superior cuando yo conocía al Señor. Y llegó un momento en que tuve que preguntarle al Señor si eso era lo que el Señor quería de mí. Y cuando el Señor me mostró que eso no era lo que Él quería de mí, tuve que dejar los estudios y empezar a buscar más al Señor y conocerlo más a Él, hasta entender exactamente qué es lo que el Señor quería de mí. Renuncia a todo. Es que yo pensé que era escuchar al apóstol, que me ponga la mano y ore por mí y ya crecí. No. Él lo que ha hecho es ponerte en las condiciones. Los ministros lo que van a hacer es ponerte en las condiciones para que de allí tú hagas tus compromisos y hábitos para que puedas crecer. Sin compromiso de tiempo, relaciones y dinero. Por decir algo, porque estoy tomando grandes cosas. Tiempo tiene que ver con todo lo que tú haces todos los días.
desde que te levantas hasta que te acuestas. Relaciones, tú te relacionas todos los días, dentro y fuera de tu casa, en la iglesia, tienes relaciones. Y dinero, cada día usas dinero. Desde que tomas un desayuno y ya se está gastando dinero. Sales a tomar tu carro al colegio, a la universidad o al trabajo y ya estás gastando dinero. Siempre estás gastando, estás invirtiendo. Por eso hablo de esas tres áreas que están involucrando toda nuestra vida y todo el tiempo. Pero es en esas cosas donde el Señor nos está llamando a hacer compromisos con Dios. Entonces, crecer espiritualmente requiere compromisos, requiere decisión, deseo, decisión y esfuerzo. Deseo, decisión y esfuerzo. He subrayado esas tres palabras. Tú tenías deseos de tener un trabajo, deseos de ingresar a la universidad. Sin deseo, ni hubieras ido a la universidad ni tendrías el trabajo que tienes. ¿Sí o no? Sin deseo, vives como gitano, pues, ¿no? Como en los años de los 70, que era un hippie, ¿no? Vivía donde le llegaba la noche, ahí se quedaba y dormía tirado, no se lavaba, no se peinaba, no lavaba su ropa. Así andaban los hippies. Casi me voy yo a uno de esos. En ese tiempo yo también estaba así. Quería irme a hay un evento muy grande de esa época de Woodstock, con Santana. Esa es la vida que yo quería también, sin Cristo. Deseos. ¿Hay deseos en tu corazón para crecer? ¿Le has dicho al Señor, Señor, yo quiero crecer, tengo el deseo en mi corazón de crecer? ¿Le has dicho al Señor, yo tomo la decisión este año sí o sí, ni padre, ni madre, ni estudio, ni plata, así sea caminando, llego a la iglesia? Voy a la GCC, así se caiga el mundo, voy. Así se caiga el mundo, voy a servir al Señor. Decisión. Sin decisiones no llegamos a ninguna parte. Tenemos que ser hombres y mujeres de decisiones, tomar decisiones y hacer que esas decisiones se cumplan en nuestra vida bajo la fuerza del Señor. Y esforzarnos porque aunque tomemos decisiones y haya deseo en nuestro corazón, van a haber obstáculos. Siempre va a haber obstáculos. Nunca dejará de haber obstáculos. Entonces tendrás que esforzarte una y otra vez, esforzarte, continuamente esforzarte. ¿No es así como llegaste a tener un trabajo? ¿No es así como llegaste a tener una carrera? ¿Sí o no? Cuando tú querías algo, comprarte algo, no ahorraste y querías comerte un helado y decías, no como el helado. Voy a ahorrar esa moneda. Te esforzaste. Para culminar algo hay que esforzarnos. No solo necesitamos empezar, muchos empiezan. Cuando yo ingresé al seminario, éramos 45 alumnos, nos graduamos 6. Y 3 o 4 estamos en el ministerio, de 45 que empezamos la carrera. Y de esos 4, por la gracia de Dios, por la gracia del Señor, estamos cumpliendo 25 años de ministerio pastoral, de pastores, en este año. Porque está escrito en la palabra. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero tuve que esforzarme, tuve que dejar a mis niños pequeños. En el año 83, mis hijos eran pequeños. Y ustedes no saben, muchas veces yo lloré en el camino, en el aula lloré pensando en mis hijos. Eran pequeños, tenía que dejarlos. Daisy y Ricardo, mis hijos mayores. Y 5 años con el deseo, con la decisión y el esfuerzo
Día a día, porque en ese tiempo teníamos que estudiamos de lunes a viernes en el seminario. Todos los días. Tiempo, dinero, relaciones sacrificadas para al final llegar a una meta. Y luego el Señor ayudarme a proseguir en esa meta, como dice Pablo. Compromisos. Hermanos, la vida espiritual y la madurez espiritual no la vamos a alcanzar sin esos compromisos. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Perdón, Filipenses 2, 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. ¿Cómo? Hay que ocuparnos en nuestra salvación. Yo pensé que ir yéndome todos los domingos a la playa. Yo pensé que es irme todos los fines de semana al cine. Dice con temor, con temblor, ocúpense. Ese ocúpense es crezcan en la salvación. Ya nacieron en Cristo, ahora crezcan. Ocúpense. No dice que hay que mejorar. Ocuparse con temor y temblor es crecer en la vida espiritual. Dios les ha dado la salvación, ahora Dios espera que crezcan. Con deseo, con decisiones, con esfuerzo en nuestra vida espiritual. Esa es la parte nuestra. La de Dios es su espíritu, es su naturaleza divina, es un cuerpo, la iglesia, la célula, los hermanos, ellos son parte de tu crecimiento espiritual. El compromiso es llegar a ser como Cristo. Alguien dijo estas palabras: llegamos a ser aquello con lo cual estamos comprometidos. Llegamos a ser aquello con lo cual estamos comprometidos. Si alguien se compromete con ser un gran guitarrista, como algún guitarrista o cantante de esta época, va a llegar a ser como ese que es con el cual se ha comprometido. Si tú te comprometes con Cristo, llegarás a ser como Él. Llegarás a ser. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Le leímos en Efesios 4. A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Compromiso. Compromiso a crecer. Otra falsedad es el crecimiento espiritual es místico y solo unos pocos elegidos alcanzarán la madurez. Esto es falso. El crecimiento espiritual es místico, o sea, solo tiene que ver con una relación así media extraña con Dios, y solo algunos elegidos como el pastor y los que guían la célula, ellos ya han tenido una experiencia espiritual mística, ¿no? Y por eso es que ellos solamente van a alcanzar la madurez. Y muchos creyentes, el diablo le ha puesto el pensamiento de que la madurez espiritual es algo que está lejos de su alcance, que ni siquiera traten de hacerlo. Y creen que la madurez es para los que son súper santos, que vienen con una aureola, que hablan así medio extraño, que tienen una mirada medio extraña. No, no es así, no es para los súper santos. No es para los místicos que todo el día están orando. Bueno, yo como pastor tengo el privilegio de pasar horas orando y estudiando la Biblia. Pero los demás, Dios los va a meter 1 hora, hora y media a orar por lo menos diariamente y a leer la palabra.
Es lo mínimo que el Espíritu Santo los va a llevar a hacer. Pero la gran mayoría va a pasar ese tiempo así. Y con problemas de todo tipo. No crean ustedes de que para llegar a ser, las personas que dedican todo, totalmente su tiempo, son los únicos que van a llegar a la madurez. No, porque tiene que ver con lo que ustedes hacen diariamente, pero con una vida entregada al Señor. La Biblia dice orar sin cesar. Eso no significa que usted tiene que estar rodeado las 24 horas, significa que tiene que estar en conexión con Dios continuamente. Entonces, la verdad es que el crecimiento espiritual es algo práctico. Y para poder crecer, lo que necesitamos es hábitos. Hábitos para crecer. Hábitos prácticos de todos los días. Esos hábitos prácticos de todos los días es lo que nos van a ayudar a crecer. La Biblia, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:7 menciona que la vida cristiana es como la de un atleta. Es decir, que para que usted quiera estar en forma, aunque no sea un atleta, ¿no? Por ejemplo, las chicas siempre quieren estar en forma, y los varones también porque se ven demasiado panzones, ya no les entra la camisa, el pantalón, etcétera. Ya no hay talla para ellos, para algunos. Pero en realidad toda la vida debe ser, de alguna manera, debe ser como, y la Biblia también lo compara con ser como atletas, es decir, personas que de alguna manera nos ejercitamos en lo físico, pero también en hábitos de salud. No es solamente hacer lo físico, porque yo puedo ir a hacer media hora, una hora, y después me desayuno una pierna así de chancho y después la completo con helados. No, pues usted no puede ser un atleta, no puede estar en forma físicamente si es que no hace ejercicios como hábito y tiene hábitos de salud también. Es evidente. Ahora, ¿qué se requerirá para estar también en forma espiritualmente? También hábitos. Y la Biblia menciona estos hábitos. 1 Timoteo 4, por ejemplo, 4:7. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico, lo está comparando ahora, aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Contrasta entonces el ejercicio físico y la buena salud como una forma de entrenamiento para estar en forma físicamente, con lo que significaría estar en forma espiritualmente. Y para estar en forma espiritualmente necesitamos el hábito del ejercicio en lo espiritual. Y este ejercicio en lo espiritual, Pablo lo menciona aquí, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad en la Biblia? La piedad es cuando uno va en pos de Dios para hacer lo que Dios le agrada. Eso es piedad. Es ir en pos de Dios, buscar a Dios para hacer lo que Dios le agrada. Y para hacer eso, tú necesitas entonces hacer ejercicios espirituales, practicar esos ejercicios, para que cuando ese ejercicio se haga un hábito en tu vida, entonces tengas el carácter que Dios quiere que tú tengas. Hábitos. Solo voy a mencionar 4 hábitos básicos en la vida espiritual. Dicen que los seres humanos son criaturas de hábitos. Pascal, ¿ha oído hablar de Pascal? Pascal dijo, la fuerza, la de la virtud de un hombre o de una mujer, se mide por sus hábitos.
La fuerza y la virtud de un hombre o una mujer se mide por sus hábitos. Si no desarrollamos buenos hábitos, en lo natural o en lo espiritual, desarrollaremos malos hábitos. O tienes buenos hábitos, o tendrás malos hábitos. Es decir, no creas que porque si no tomas esto, no va a pasar nada y que... No. Vas a desarrollar malos hábitos. Existen muchos hábitos, voy a mencionar los más esenciales, solamente los más esenciales para empezar, pero que tienen influencia en relación al tiempo, al dinero y a las relaciones, como decía hace un momento. Y estos hábitos básicos para un discípulo, y cada uno tiene una mención de la palabra de Dios, y es que un discípulo sigue la palabra de Dios. El hábito de la palabra, el hábito de tu tiempo con Dios. Yo te pregunto, el año pasado, ¿cuántas veces leíste este librito o hiciste tu devocional? De 365 días, ¿cuánto de esos 365 días estuviste con la palabra del Señor? ¿Qué tiempo usaste? Ay, que costaba 6 soles. Bueno, es que tienes que renunciar también pues al dinero. A esa Coca-Cola que te tomas 2 veces por semana o 3 veces por semana para comprar tu devocional. De 365 días, ¿cuántos de esos estuviste con la palabra del Señor? El hábito de dedicar tiempo a la palabra de Dios. El hábito de dedicar tiempo a la oración. Mi pastor, yo quiero ser, dice, como Billy Graham, pero si no lee la palabra. Yo quiero orar como Gigi Ávila. Muy bien, ese nombre no me salía de la boca. Gigi Ávila. Un hombre de oración. Pero ¿cuánto tiempo estás ejercitándote en el hábito de la oración? En el hábito de la oración. El hábito del compañerismo. Vas a tu GCC, estás allí, participas, te entusiasma, tienes el deseo, has tomado la decisión, te estás esforzando. Relaciones, hábito de compañerismo, son importantes, ese ejercicio. Y cada grupo en la GCC va a pasar por etapas, diferentes etapas. No te desanimes porque es normal, natural, nada que tiene vida es estático. Van a haber etapas de conocerse, etapas de interrelacionarse, etapas de pelearse también, porque no estoy de acuerdo con la hermana, porque me dice, habla mucho, que no habla, el otro que sí habla, el otro que demasiado, etcétera, etcétera. Van a haber etapas así, no es cierto, pero vas a tener que aprender a tener compañerismo, a saber aceptar el uno al otro. Hábitos, dedicar tiempo a la palabra. Hábito, dedicar tiempo a la oración. Tercero, hábito de compañerismo. Cuarto, hábito de administración del dinero. Son hábitos esenciales. No se puede crecer en la vida espiritual si no tenemos estos hábitos. No pienses, por más que te hayan ungido aquí, te hayan llenado de aceite como a mí, si no tenemos tiempo con la palabra, ni yo me salvo, hermano. Para poder crecer en la vida espiritual necesitamos hábitos. Hábitos. Es algo que tú vas a hacer ya naturalmente, porque ya se formó en ti, ya es una necesidad. Lo sientes como una necesidad, sientes como necesidad estar con la palabra, porque si no, tu vida está así, pierdes la motivación, pierdes el deseo de hacer lo que tienes que hacer si no tienes tiempo con la palabra del Señor. Igual con la oración, porque no sabes qué vas a hacer, porque el Señor no te ha hablado con la palabra ni la oración, entonces estás como no sé qué decir, ¿no? Como tambaleándote sin saber por dónde vas, ni qué tienes que hacer, ni qué decisión tomar. De compañerismo, de tener
Alguien a tu lado que tú le puedas compartir o puedas recibir, escuchar. El grupo CGCC permite eso. ¿Cuántas veces Dios le va a hablar a través de los diferentes hermanos? A veces de un niño que va a una célula, a un grupo, el Señor va a hablarles. Y el hábito del dinero, la administración del dinero. ¿Cuántos están dispuestos a tomar unas vacaciones y gastar sus vacaciones, pero no lo usan para el reino de Dios? Los mormones ahorran años para un año ir a otro país con su propio dinero y un año sostenerse como misioneros. ¿Cuántos de ustedes han pensado en hacer una meta así? Voy a ahorrar lo que sea para un año dedicar, decía el pastor, aquí voy a estar un año, pastor, para servir al Señor, a tiempo completo. Pero esa gente que tiene otro Dios y que son mujeriegos encima, porque ellos creen de que cuanto más hijos tengas, dice, el Señor va a tener más hijos en el cielo. Y entonces pueden tener todas las mujeres que quieran, porque cuanto más mujeres y hijos tengan esas mujeres, entonces el cielo se va a poblar de muchos hijos para Dios. Tremenda aberración. Sin embargo, ellos consagran un año. Ahorran dinero para poder ir a otro país por un año como misioneros y autosostenerse. No, nosotros estamos pensando en miles de cosas, menos de hacer algo así para el Señor. Estamos hablando para sacarnos la lotería y comprarnos lo que queremos. Si el Señor me mandara, y pensamos en todo menos en la obra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen parqué o otro piso que no es el piso que está aquí? ¿Han visto el piso que tenemos aquí? Debajo de él hay tierra. Ni siquiera cemento, tierra, porque esto era un jardín. Algunos pensamos en nuestra casa arreglada, y está bien, yo no digo que no. Pero digo, pues siquiera 50-50, caramba. Algo para el Señor, pero no todo para mí, todo para mí. Adorno todo mi casa y la casa del Señor, ni flores hay acá. Ni diezmo, ni ofrenda, porque ustedes están vacíos. Mientras que tenemos nuestra cuenta en el banco nosotros. ¿Me entienden? Hábitos con el Señor. Si no hacemos hábitos, no vamos a poder crecer en la vida espiritual. No es verdad que usted viene a Cristo y crece automáticamente. Tiene que hacer un compromiso con Dios. Y no es verdad tampoco de que las personas pueden crecer o solo algunos pueden crecer y otros no. Todos podremos crecer si tenemos buenos hábitos. Hábitos por los cuales debemos empezar. Tiempo con la palabra, tiempo orando, tiempo en el diezmo, con el diezmo, las ofrendas, hábitos con nuestros diezmos y ofrendas al Señor. El hábito. Yo le doy gracias al Señor que desde que me convertí, aprendí a diezmar y a ofrendar desde el comienzo. Y por la gracia de Dios, nunca dejé de dar ni del diezmo ni la ofrenda al Señor. Hábitos. Eso ha bendecido mi vida. Quienes me conocen, en mi familia, saben eso. Que Dios me ha bendecido. Y yo creo que es por el hábito de haber también aprendido a dar mis diezmos y mis ofrendas al Señor. Reconocer al Señor. ¿Y por qué no para ti? Dios quiere que empecemos este año a crecer. Crece, hermano, crece, hermana. Crece en hábitos que van a ayudarte a madurar en Cristo Jesús. El desafío de Dios está puesto en tu corazón. Dios ha hecho todo lo necesario para eso. Pero tú tienes también que hacer tu parte. No es solo la parte de Dios. La parte de Dios ya está hecha. Ahora falta la tuya. Y Dios quiere que hagas compromisos y quiere que hagas hábitos con Él.